Un saludo cordial a todos mis seguidores de mi canal English Passion y también a todos aquellos que llevan de manera o por primera vez a mi canal. Los invito a que se suscriban a mi canal y pues le den eh, me gusta al video si te gusta, por supuesto, y pues darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¿Sí? Está perdido de grabar videos, pues sencillamente porque estaba enfermo y pues hoy nuevamente me reporto con ustedes para que pues sigan su crecimiento referente al inglés. El día de hoy pues les traigo un temita bastante solicitado, ya que pues es un tópico, es un objetivo, es un tema que se ve mucho en las universidades del mundo, ¿ok? Universidades técnicas de inglés técnico. Lo que es el sintagma verbal. Ya vimos lo que fue el sintagma nominal. Vamos a ver hoy, el día de hoy, el sintagma verbal. Así que atención, señores. Vamos a comenzar diciendo que, pues, unos puntos importantes para este sintagma nominal. Primeramente tenemos que en una oración el sintagma verbal suele colocarse detrás del sujeto, yo diría después del sujeto, y siempre lleva un verbo principal. El verbo principal puede adoptar varias formas diferentes. En los sintagmas no verbales también se pueden incluir uno o dos verbos auxiliares o un verbo modal y uno o dos auxiliares. El sintagma verbal sufre cambios en las oraciones negativas e interrogativas. Hay algunos sintagmas verbales que van seguidos de una construcción adverbial, un atributo, un objeto directo o dos objetos. ¿Sí? Esos son puntos importantes principales que debemos tener en cuenta a la hora de detectar un sintagma verbal. El sintagma verbal se usa una frase para decir lo que está sucediendo, ¿ok? En una acción o situación determinada. Suele colocarse inmediatamente después del sujeto y siempre lleva un verbo principal. Veamos aquí un ejemplo. I waited. Okay. Waited is the main verb. So it's the verbal phrase. Okay. Yo esperé. Aquí tenemos I bought a new car. Yo compré un carro nuevo. Aquí tenemos el verbo principal, bought. Y aquí, pues, como ya les dije, el waited. Los verbos regulares tienen cuatro formas, ¿sí? La básica, la tercera persona del singular, del presente simple, el participio acabado en ing y la forma con ed, que se usa pues en el pasado simple y para el participio acabado en ed. Veamos, tenemos ask, asked, asking, asked, ¿sí? Tenemos esas cuatro formas. Presente en infinitivo, presente con la tercera persona singular, por eso lleva la S, el verbo con ing, gerundio, más el verbo con ed, ese participio, ¿sí? Los verbos irregulares pueden tener 3, 4 o 5 formas diferentes. Obsérvese que el be tiene 8 formas diferentes. ¿Okay? Aquí tenemos acá cost, cost, costing, think, themes, thinking, thought. Presente infinitivo, presente con tercera persona singular, en gerundio con ing, más el verbo en pasado participio. El pasado participio, como pueden observar, aquí no hay ed, ¿sí? Aquí la palabra pues cambia por completo. Aquí tenemos otros participios como el swim, otros irregulares, perdón. Swim, swims, swimming, swam, swum. ¿Sí? Entonces tenemos acá verbo en presente, infinitivo, más tercera persona, o sea, no más, sino que tenemos también tercera persona singular, en gerundio con ing, más el pasado participio, ¿ok? Ese es el pasado simple, perdón, y aquí tenemos el pasado participio. Verbo to be, su conjugación en presente, en gerundio,
con ing más en su pasado simple, que es el was y el were. Y por último, pues tenemos acá el been, que es la forma del pasado participio del verbo como tal. ¿Sí? Entonces vamos a continuar por acá. Fíjense que aquí tenemos la tercera parte. El verbo principal puede tener uno o dos auxiliares antes del mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí pueden observar que aquí tenemos el had y el met. Esta es la frase verbal. ¿Por qué? Tenemos un auxiliar que nos dice acá, puede tener uno, ¿ok? Más el verbo principal, ¿sí? ¿Sí? Puede tener uno o puede tener dos. En este caso tienes un solo verbo auxiliar y es el had. I had met him before. Lo había conocido antes, ¿sí? Acá tenemos otra. The car was being repaired. El carro estaba siendo reparado. Entonces, ¿cuál es la frase verbal acá? La frase verbal son estas tres palabras. Was, being, and repaired. ¿Por qué? Tenemos el verbo to be, que viene siendo el auxiliar acá, porque es el presente continuo, es una acción en presente continuo. Tenemos el verbo con ing y tenemos el verbo repaired, que es en pasado participio. El verbo principal puede ir precedido de un verbo modal también. Y aquí tenemos otra frase verbal. You can go now. I would like to ask you a question. Aquí tenemos otra frase nominal acompañada pues de un auxiliar, en este caso el would, más el verbo principal que es like. Por acá tenemos el verbo principal puede ir precedido de un verbo modal y uno o dos auxiliares. For example, I could have spent the whole year on it. ¿Sí? Todo esto es la frase verbal. Yo podía haber pasado todo el año en eso. ¿Ok? She would have been delighted to see you. Ella ella habría estado encantada de verte. ¿Sí? Entonces allí tenemos pues que este también es una frase verbal. Número 4. Para las oraciones negativas se utiliza un verbo modal o auxiliar seguido de la partícula not detrás de la primera palabra del sintagma verbal. He does not speak English very well. ¿Qué dice allí? Él no habla inglés muy bien. Aquí tenemos el auxiliar negando con su respectivo verbo principal. Todo eso forma the verbal phrase, ¿ok? La frase verbal. Por acá tenemos el was, el not y el smiling. Todo eso es la frase verbal. Este es el auxiliar, adverbio negativo, más el verbo principal con ing. Tenemos otra. Could not have been. ¿Ok? No podría haber estado peor o malo. ¿Ok? No pudo haber estado malo. Es lo que dice allí. Tenemos todo esto como frase verbal. Por acá puedes ver algunas negativas también que tenemos. I didn't know that. ¿Qué significa eso? Yo no sabía eso. He couldn't see it. Él no podía verlo. Entonces tenemos que esta y esta palabrita componen o hacen el verbal phrase o la frase verbal. ¿Sí? Como tal. Vamos a ver. Fíjate que en preguntas de sí o no, hay que colocar el verbo modal o auxiliar en primer lugar, luego el sujeto y luego el resto del sintagma verbal. For example, did you meet George? ¿Tú conociste a George? ¿O tú te encontraste con George? Puede ser eso, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí el auxiliar y aquí tenemos el verbo. ¿Sí? Esa vendría siendo la frase verbal. Couldn't you have been a bit quieter? Aquí tenemos el couldn't, el verbo modal, más aquí tenemos el have y el been.
¿Ok? Entonces, eso es la frase verbal. Las preguntas que llevan interrogativo, esta se coloca en el primer lugar, y si el interrogativo es el sujeto, el sintagma verbal se coloca a continuación. ¿Qué quiere decir? Que si la double edge question está preguntando por algo que sería el sujeto, no lo vamos a incluir acá, obviamente. Entonces, ¿cómo sería esta pregunta? Which came first? ¿Qué vino primero? Who could have done it? Who could have done it? Who could have done it? ¿Qué significa eso? ¿Quién pudiera haberlo hecho? O sea, aquí el who viene siendo la respuesta. Por decir aquí, qué sé yo, Jesús, por decirlo, ¿no? Que lo hizo Jesús. Entonces, esta pudiera ser una posible respuesta a esta pregunta. Si el interrogativo es el objeto o complemento circunstancial, a continuación se debe usar un verbo auxiliar o modal seguido del sujeto y luego del resto del sintagma verbal. Aquí tenemos, what do you do? ¿Qué hiciste? Where could you be going? ¿Qué dice acá? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde pudo estar yendo ella? Es una especulación, ¿no? ¿A dónde pudo estar ella yendo? ¿Sí? Vamos a continuar por acá. Número 6. Los sintagmas verbales que llevan verbos copulativos, ¿sí? Como el verbo to be, llevan un atributo, ¿sí? Como que, por ejemplo, una característica, ¿sí? Esos son los atributos. They were sailors. Ellos fueron navegantes. She felt happy. Ella se sintió feliz. Ambas oraciones estaban en sujeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los verbos copulativos? El verbo to be es uno de ellos. Los verbos copulativos simplemente son aquellos cuyo sujeto, ¿ok? Más el mismo verbo to be, que es uno de ellos, es uno de los verbos copulativos, va a venir una cualidad o lugar, ¿sí? Va a venir una cualidad o lugar. Entonces, cuando usemos el verbo to be, eso es lo que viene después del verbo to be. Veamos acá. Algunos sintagmas verbales llevan uno o dos objetos, ¿verdad? He closed the door. He closed the door. Él cerró la puerta. She sent you love. She sends you her love. ¿Qué dice acá? Ella le envía su amor. ¿Sí? Ella le envía, no. Ella te envía su amor. Entonces aquí tenemos un objeto, en este caso indirecto, y aquí tenemos un ¿qué? Sí, señor, un adjetivo posesivo. Está haciendo referencia o cualificando al amor de ella. ¿Sí? Que significa su de ella. De una persona femenina. Continuamos por acá. En los sintagmas verbales que llevan verbos copulativos, como el verbo to be, llevan un atributo. They were sailors. Ellos fueron navegantes. She felt happy. Ella se sintió feliz. Hay sintagmas verbales que llevan un complemento circunstancial dentro del verbo. Y aquí pues tenemos estos dos ejemplos súper sencillos, ¿no? We walked through the park. Nosotros caminamos por el parque. She put the letter on the table. Ella puso la carta sobre la mesa. Entonces por aquí, por esta parte es todo. Vamos a cambiarnos por acá. Ok. Y aquí tenemos verb phrases. Aquí tenemos verbs are words that demonstrate an action such as seem, dance, smell, talk, and eat. When combined with linking verbs such as is, must, will, and has, they form verb phrase. Verb phrases can consist of 1 to 3 linking verbs, an action verb, and sometimes any complement, such as objects or direct objects. Las frases verbales son palabras que demuestran una acción tal como cantar, bailar, oler, hablar y comer. Cuando nosotros combinamos estos enlaces, cuando combinamos con verbos enlaces, ¿ok? Que son los copulativos, tales como is,
must, will, and has. They form verb phrases. Verb phrases can consist of 1, 2, 3 linking verbs, an action, verb, and sometimes any complement. ¿Qué tenemos acá? Que los verbos son palabras que demuestran una acción, ¿verdad? Una acción tal como cantar, bailar, oler, hablar y comer. Entonces, cuando nosotros combinamos, combine with liking, verbs such as is, must, will, and have, they form verb phrases. Cuando nosotros combinamos verbos enlaces tales como is, must, will, and has, ellos forman frases verbales. Las frases verbales pueden consistir una de 3 verbos copulativos y verbos acción. Y algunas veces ellos complementan sujeto, objeto, directo e indirecto. Vemos acá un ejemplo. Vemos acá. She smells the pizza. She smells the pizza because she likes the pizza. So this is a pattern of her. She smells the pizza. Vemos acá. He appears on screen as an actor. Verb is appears. Él aparece acá en la pantalla, en la pantalla, como un actor. ¿Sí? Este es un qué, una oración, pues que indica su respectivo verbo, que es appears. Continuamos por acá. He has appeared on screen as an actor. Here, I study Italian. I will have been studying Italian for 3 years. Verb phrases will have been studying. Verb phrases from tenses besides present, past, and progressive tenses. Tenemos perfect tenses. They also demonstrate the sentence, mood, intention, or other information. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las frases verbales forman tiempos, además presente, pasado, incluyendo el verbo progresivo, ¿okay? Los tiempos progresivos, perdón, más los tiempos perfectos. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos súper importantes. She was walking quickly to the mall. Estaba caminando rápido al hotel. Entonces, he should wait before going swimming. Él debería esperar antes de ir a nadar. Those girls are trying very hard. Esas chicas están intentándolo muy duro. Okay. Ted might eat the cake. You must go right now. You can't eat that. Todos estos son verbos o frases verbales. Pues aquí tenemos verb phrases help to make your text more informative and meaningful. They are essential to clear writing, letting your reader know exactly what you are trying to say. ¿Qué quiere decir acá? Que los verbos frasales ayudan a hacer tu texto más informativo y más significativo. Ellos son esenciales para aclarar el escrito y dejar saber al lector exactamente lo que él está intentando decir, ¿sí? Entonces, por acá ha sido todo por hoy, ¿verdad? Ya vieron lo que es esto y lo que es esto. Y pues cualquier duda pueden hacérmela en los comentarios. Yo estaré gustoso a responder. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Les pido, si les gustó el video, que le den like, lo compartan con sus amigos y sus familiares. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.